Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Trajimos un tema que venimos conversando y que nos parecía interesante hacer algunas reflexiones que tiene que ver con esta propuesta media tirada de los pelos, media barnizada de solución mágica que sale de vez en cuando, esta vez con un poco más de fuerza, que es la de intentar proponer dolarizar la economía doméstica, nuestra economía nacional. Que gana sustento por una Argentina con índice de inflación como quizá nunca antes del 91 a la fecha, y empieza a tener la oreja parada a más de uno, ¿no? Sí. Pero como vos decís, un poco de maquillaje, ¿no? Sí, que puede resultar atractiva porque es una medida concreta, a mi entender plasmada de un proyecto de ley muy débil, muy poco fundamentado, pero que resulta atractiva porque estamos atravesando problemas, entre ellos la inflación, que sin duda afecta a gran parte de nuestra clase media y sobre todo los sectores más vulnerables. Sí, claro. Decías endeble, o tirado de los pelos, o maquillaje. ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que hacer una definición que yo denomino de manual de economía. ¿Para qué sirve una moneda? La moneda tiene 3 funciones básicas, o el peso de cada uno de los países. Por un lado es unidad de cuenta. ¿Qué significa esto? Que puedo fijar el precio de distintos bienes y servicios. Por otro lado es medio de pago, es decir, una moneda aceptada para poder comprar estos bienes y servicios. Y finalmente es reserva de valor. Nuestro peso, desde que hay una ley de unificación nacional que sancionó Roca en su primera presidencia, allá en 1881, intentó tener una única moneda para todo el país, después de muchos intentos y muchas luchas intestinas de nuestro país. Desde ahí en adelante tuvimos distintas monedas, pero en los últimos 30, 40 años el peso dejó de ser, sobre todo, reserva de valor, sobre todo dejar de cumplir esta tercera función, no tanto las otras dos. Y sin duda esto va un poco debilitando este atributo que yo entiendo que también es del Estado soberano, poder emitir una moneda propia y tener una política monetaria autónoma. El planteo de dolarizar para resolver en este caso la inflación es un planteo que está atado a algunas premisas de la economía ortodoxa, de la economía liberal, que hacen referencia a que cualquier solución es válida para cualquier país. Es decir, hay mucha inflación, como podría haber sido Ecuador en los 90, El Salvador o otros países, y dolarizando, atando el peso al dólar y permitiendo que no haya más política monetaria autónoma del Banco Central, vamos a dejar de tener inflación. Probablemente podemos dejar de tener inflación, pero con las mismas instituciones argentinas, con la misma clase política, con los mismos problemas de federalismo, con la misma estructura productiva, con la misma pobreza, con el mismo desempleo, podremos tener otros síntomas, pero los problemas de desarrollo y de crecimiento lo vamos a seguir teniendo igual. Por eso no deja de ser una propuesta de solución mágica que difícilmente pueda luego resolver algunos de estos inconvenientes. Claro, bueno, ya durante la década del 90 y después del fracaso de lo que fue el plan BB, Bungie-Born, donde Menem también tuvo inflación, ¿no? Y la recomendación de Arcor para que Cavallo llegue a ser ministro de Economía y el plan de convertibilidad, eso lo vimos, ¿no? Terminó con una Argentina con índice de hiperinflación después de la salida del gobierno de Alfonsín, estabilizando ese tipo de cuestión, pero destapando otro tipo de problemas, muchos de los cuales todavía se sufren hoy. Sí, por supuesto, y cuando uno escucha que fue exitoso en Ecuador, que fue exitoso en otros países, como decía El Salvador, primero hay que tener en cuenta las particularidades de los países. No es lo mismo un país pequeño de Centroamérica que un país como Argentina, que tiene clase media, que tiene 45 millones de habitantes, que tiene una industria que representa el 25% del PBI y emplea el 22% del trabajo registrado. Claro. No es lo mismo que Ecuador, que exporta materia prima pero tiene muy poca industria nacional. Nosotros, por supuesto, somos un país especializado en la exportación de bienes primarios y de commodities, pero que a su vez, como decía, tenemos un sector industrial con dificultades, pero potente, y que sigue empleando mucha mano de obra. Por eso ponía el acento en esto. Hay una tendencia a pensar que los problemas se resuelven igual en todo el mundo. Y en esto hay un economista norteamericano que escribe desde el capitalismo, no de otro modelo económico, que se llama Danny Roderick, que pone el acento en estas cosas. Dice, hay una única economía, pero hay muchísimas recetas, y cada país debe encontrar su propia receta de desarrollo económico en función de
su clima, de su cultura, Sí. de su historia, Claro, de los ingredientes que tenga. los distintos ingredientes Claro. con los que pueda contar, y también con las posibilidades que tiene en el corto y en el largo plazo. A propósito de la política monetaria a nivel nacional, durante mucho tiempo, cuando fundamentalmente se trataba la cuestión de cómo hacer un Mercosur más integrado, se barajó en más de una oportunidad la posibilidad, sin profundizar demasiado, que el bloque común sudamericano tenga una misma moneda. Incluso Jair Bolsonaro en 2019 fue el último que lo planteó, y digo, más allá de las particularidades del mandatario brasileño, que lo plantee el presidente de la principal economía de Sudamérica, no es un dato menor. Digo, desde tu perspectiva y desde tus conocimientos, obviamente, ¿en qué podría beneficiar o perjudicar a la República Argentina asociarse a una moneda común con otros países de la región, como pasa con el euro en Europa? Sí, para que pueda contribuir a resolver algunos de estos problemas sociales, económicos y transar un sendero de crecimiento más o menos sostenible, tiene que ser en el marco de una estrategia integral. El euro fue la instancia superior, la instancia casi final de la integración europea. No conozco en detalle el proceso, pero todo proceso de integración de países va pasando distintas etapas que aumentan la complejidad y la integración entre cada una de las comunidades. Nosotros difícilmente podemos aspirar a algo de ese estilo cuando no podemos ni siquiera lograr la continuidad de determinadas políticas de Estado al interior de nuestro propio país. El problema de este tipo de cuestiones que planteaba un diputado nacional es que a veces ciertas medidas son irreversibles y los costos de dar marcha atrás en términos sociales, en términos productivos, no suelen ser evaluados, no suelen ser ponderados al momento de tirar iniciativas como esta. Escuchaba un autor, un politólogo que hacía referencia en algunos medios nacionales, a veces este tipo de medidas terminan quemando las naves y después hay que volver a nado, a la realidad. Está Entonces, algo de esto hay. Los objetivos de política económica son de corto plazo, son de largo plazo, hay medidas y instrumentos para todos los gustos, pero hay algunas medidas que son difíciles de poder revertir, y esta es una de estas, sobre todo por la historia del peso y la historia del dólar en nuestro país. Roque, saldado esta discusión, o por lo menos analizado desde el punto de vista de dolarizar la economía argentina, ¿qué perspectiva de salida hay? Digo, ¿hay la chance incluso de que se cambie la denominación de la moneda, como ha pasado a lo largo y a lo ancho de la historia argentina? No, yo creo que no, creo que no es una opción que se baraja en ningún círculo ahora. Sí, Argentina debería poder encauzar algunos preceptos de política monetaria que podemos encontrar en países cercanos de Latinoamérica. No hay que irse a Dinamarca, Finlandia, a países súper desarrollados de Europa. Hay que ver Perú, hay que ver Uruguay, hay que ver algo de Chile, y también intentar quitarle el rótulo a determinadas medidas de política económica. En su momento, el gobierno de Juntos por el Cambio no se hubiera comido semejante corrida contra el dólar si hubieran puesto un cepo, pero el cepo está rotulado de kirchnerista. Y en algunas medidas, el gobierno actual del Frente de Todos tampoco avanza en algunas medidas. El acuerdo con el FMI fue eso, porque está rotulado con otro sesgo ideológico. Hay veces que hay que aplicar algunas recetas teniendo en cuenta la idiosincrasia propia, pero que fueron exitosas en otros países, como son esta de poder tener una política monetaria más estable, poder tener un banco central que apunte a financiar el déficit fiscal de otra manera, porque hay países que funcionan con déficit fiscal. El problema es tener credibilidad y solvencia para poder financiarse, sin recurrir a la emisión, que en el corto o en largo plazo termina en inflación y erosionando el poder de compra de los argentinos. Decía que hay países que funcionan con déficit. Bueno, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí, pero hay muchos países en el mundo que funcionan de esa manera, porque todo el sistema financiero está armado de esa manera. Y está atado, evidentemente, hablando de esta frase a la que hacías mención, de que hay muchas, hay una sola economía, pero hay muchas recetas. La importancia que es el tema de la confianza, y ahí ya hay particularidades culturales que hacen a la República Argentina que hay que atender para lograr una estabilidad monetaria y ni hablar una baja de la inflación. Escuchaba, a propósito del tema de la guerra con Ucrania, a una referente del gobierno polaco que analizaba cómo se está comportando la zona, y que decía que a principios de la década de los 90, posguerra fría, la inflación rondaba entre el 600 y 700%,
y hoy están preocupados porque en el último año tuvieron un 6 anual, obviamente, ¿no? Digo, si países que han atravesado guerras, hambrunas y todo tipo de situaciones complicadas como pasa en Europa del Este han podido atravesar esta cuestión, digo, ¿qué nos está faltando a los argentinos para que como sociedad podamos avanzar? Y digo, y esto lo veo complicado ya desde el punto, vos hablabas de los gobiernos que nos antecedieron y el actual, que incluso los propios referentes del gobierno tienen sus ahorros en el exterior, sí, y en dólares. Digo, ¿cómo se hace para recuperar la confianza en la República Argentina? Sí, una pregunta más que compleja y algún día lo podemos empezar a intentar de dilucidar. Yo soy de las personas que no intenta estigmatizar ni el ahorro. Cada uno es dueño de con su ahorro conseguido de manera legal, honesta, poder justamente lo que arrancamos conversando, reservarle valor de esos ahorros de la mejor manera posible. Sí. Y el que compra un dólar no lo hace ni por cipayo ni por vende patria, simplemente porque sabe la historia de la Argentina. Exactamente, digamos. Entonces quitándole el rótulo a varias de esas conductas es un principio de camino a transitar. Lo que sí puedo comentar que la calidad de la política monetaria, esto que conversamos, es fundamental, pero nunca es una condición autosuficiente, es una condición necesaria, pero no es suficiente para poder iniciar un camino de crecimiento económico. Los países pueden tener déficit, pueden tener balanza comercial favorable o no, pero si tienen credibilidad, si tienen un trayecto más o menos consolidado y una idea de crecimiento, seguramente van a tener más perspectivas. Algún otro día lo podemos conversar. Hay un libro muy interesante de Acemoglu que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y va contando historias de particularidades de países de África, de Asia, de Europa Oriental, de Europa Occidental. También toma el caso argentino, por supuesto, y él encuentra la principal razón de los fracasos y los éxitos en el componente institucional. Él dice que hay referencia a instituciones que son inclusivas y otras que son extractivas, y que no depende tanto de los recursos naturales, del clima, de la geografía, sino más de las instituciones que cada país se pudo dar a sí mismo. Está clarísimo. Roque, ¿lo seguimos la semana que viene? Dale, Marcos, gracias por la invitación. Será hasta el miércoles que viene. Roque Cantoya, el titular de la consultora Doxa Data, con su columna de cada semana en esta mañana de Cristal.